Mauro Giuliani, uno de los genios de la guitarra clásica de todos los tiempos. Si te quieres hacer guitarrista, tienes que tocar sus obras y sus estudios. He visto muchos canales que empiezan por otros lados y se olvidan de los clásicos. Imagínate que estás haciendo tu casa y cuando estás haciendo los cimientos los haces desprolijamente, sin las bases correctas. ¿Qué va a pasar después con toda la estructura? Va a pasar que toda la estructura está mal. Entonces, estos autores que tratamos en este canal son los cimientos de tu técnica, son los cimientos de tu futuro. Y si no te quedas en este video, peor para ti. Realmente vas a tener que volver a estos grandes padres fundadores de la guitarra para poder conocer y dominar el instrumento. En esta pieza número 13, correspondiente a un ciclo de miniaturas y estudios, vamos a ver cómo los recursos de la guitarra se traducen en cosas que no te cuentan en otros canales, como por ejemplo los apagadores. Un tema muy importante que se soslaya por completo como si no existiera y son fundamentales. Por eso suscríbete, activa la campanita para no perderte ninguna de mis nuevas notificaciones. Empezamos hoy con el estudio número 13, Le Papillon de Mauro Giuliani. ¡Vamos! Si no tienes el original de esta pieza, escríbeme a mi mail, carloseugeniossanti76@gmail.com, y con gusto te lo enviaré en forma gratuita. Tenemos el primer arpegio. ¿Qué vemos ahí? Una melodía en el bajo que debe ser apagada. Poco se habla en los canales de guitarra de los apagadores. ¿Para qué sirven? Para hacer la articulación y también no entremezclar notas de una armonía con otra armonía que no corresponde. Y te recuerdo que en el clasicismo los silencios de negra no se escribían como ahora, sino como están aquí en la partitura. Entonces tienes que tocar un La y luego apagarlo. Vamos a volver con el mismo dedo a la cuerda, porque el bajo no hace esto. No, el bajo hace esto. Tienes que aprender algo. La mayoría de los apagadores lo hace la mano derecha. Ahora vamos a aprender los de mano derecha. Vuelve el dedo a la posición. Es una gran cosa porque mata dos pájaros de un tiro. No solo es apagador del bajo, sino que también es preparación del bajo siguiente. Yo te sugiero un toque con el pulgar un poco más enfrentado para que esa voz que se mueve del bajo se destaque. Va a sonar así: preparo el arpegio y toco el bajo. Fíjate cuántas enseñanzas nos deja Mauro Giuliani en un compás, porque ese La que aparece en tercera cuerda no lo voy a mover, va a ser un dedo eje de mi mano izquierda. Cuando necesite tocar los siguientes bajos cantantes, ese dedo va a quedar como un dedo pivot que va a ser parte del arpegio de los dos primeros tiempos y parte también del acompañamiento en el tercer y cuarto tiempo. Ahora tengo que hacer todo sincronizadamente. Cuando toco el primer arpegio y después toco el primer Mi al aire, en ese mismo momento que toco el Mi al aire, sin perder tiempo, el pulgar tiene que ir a la quinta. Es un movimiento sincronizado. Te sugiero que lo hagas muy lento. Ahí, ¿ves cómo yo estoy llevando el pulgar hacia la quinta? Y te diría que hasta tiene un tercer beneficio. Cuanto más cerca estás de la cuerda y cuanto más pegado estás con tus anclajes, como le llamo yo, a la cuerda, más seguridad vas a tomar en este arpegio y también más velocidad, porque esa es una cosa interesante, que el tiempo es alegro, no lo vas a poder hacer lento. Este es un estudio rápido. Para lograr mayor velocidad tienes que preparar los dedos de la mano derecha antes de empezar la obra. En posición 1. Posición 1 se le llama cuando el anular está sobre la cuerda 1, el mayor sobre la cuerda 2 y el índice sobre la cuerda 3. Y de esa manera se te va a facilitar mucho el arpegio PIMA, que es un arpegio bastante complicado y que necesita ser preparado en muchas ocasiones. Entonces, preparo todos los dedos, pongo la posición de La menor, este estudio está en La menor. Y cuando toqué el mi pulgar ya está en la quinta, apagando el bajo. Sigo el arpegio. Y este pulgar me va a ayudar muchísimo a hacer los bajos siguientes. Y el dedo 2, que ya estaba en la posición, no necesito levantarlo, sino queda ahí mismo para seguir con los tiempos número 3 y 4.
Pero fíjate qué detalle, en la mano derecha mi anular también está anclado en la primera, generando un punto de apoyo para que estos dedos se muevan y hagan el tercer y cuarto tiempo sin necesidad de estar en el aire, lo cual genera mucha inseguridad. Hoy estamos hablando de los principios que escribí en este libro, cómo construir una interpretación. Si quieres saber más qué es un apagador, cómo utilizarlos, cómo escribirlos sobre la partitura, vas a ver que en este libro vas a encontrar las respuestas y también vas a encontrar las preguntas necesarias para que encuentres tu camino de crecimiento hacia otro nivel, porque está garantizado, el que mejor toca es el que mejor estudia. Por eso escribime a mi mail, carloseugeniossanti76@gmail.com. Siempre estás posponiendo para la semana que viene, para después de las vacaciones, para después de las navidades, y lo único que haces es perder tiempo. Empieza ya con un mentor con resultados a emprender la práctica de tu guitarra para pasar al siguiente nivel de juego. Por eso también puedes escribirme, porque doy clases online a todas partes del mundo. carloseugeniossanti76@gmail.com, y verás cómo en poco tiempo tu nivel empieza a ir para arriba. Desde esta semana, primera clase sin cargo. Si me llamas durante esta semana, la primera clase va a ser gratuita. Segundo compás, misma técnica para la mano derecha. Lo único que cambia es que tienes que tocar sobre la cuarta cuerda, preparando el arpegio. No dice la digitación, Giuliani, de cómo se armaría ese re menor, pero yo no lo pongo con dedo 3 porque me queda mucho más cerrada la mano y en posición más natural cuando pongo el re menor con dedo 4. Probalo, me parece que te va a quedar mucho más sencillo. Toco el arpegio, preparo todas las notas y utilizo el apagador en segundo tiempo del bajo con el pulgar. Pero fíjate vos cómo estoy siempre en contacto con las cuerdas, lo que me da una gran seguridad. Esto te va a cambiar la vida. Para generar más precisión rítmica puedes trabajar así, mira, tapas con la mano izquierda. Esa forma de estudiar no solo no va a molestar a los vecinos, sino también que vas a lograr la mayor precisión del ataque rítmicamente. Si te cansa la mano izquierda aquí tapando las cuerdas, pones una gamuza entre las cuerdas y estudias de esa manera. Compás número 3, misma idea, pero en mi mayor. Cuando toco el mi, vuelvo a apagar el bajo. Y ahí trabajas otra vez la misma idea. Aparte, el preparado no tiene solo el objetivo técnico de hacer más fácil el arpegio, sino que va a apagar las cuerdas resonantes al aire del compás anterior, que no tienen que infiltrarse en una nueva armonía, porque cada compás tiene una armonía. Compás 1 es la menor, compás 2 es re menor, compás 3 es mi mayor. Compás número 4, ahí tenemos un cambio en donde solo es el arpegio de los primeros tiempos. Tenemos un la menor invertido en primera inversión, y tenemos un mi 7 en segunda inversión. Es muy importante que practiques también la mano izquierda sola. Esa es una gran estrategia de práctica. Solo esto, solo esto, solo esto. Y después esto y esto. Obvio, pero mucha gente no lo hace. Los pianistas viven practicando la mano izquierda separada de la derecha. Porque claro, llevan la clave de fa y hay mucho trabajo en esa mano. Pero los guitarristas no tanto y quieren tocar todo al mismo tiempo. Y se arman unos líos bárbaros. La menor, re menor, mi mayor, la menor, mi mayor, entonces yo puedo proceder con el arpegio. Aquí en posición 4 lo mismo, anclo todas las notas y cuando vuelvo a tocar el bajo del tiempo 3, preparo nuevamente todas las notas. Este periodo de la música, la articulación era muy importante. Si quieres explorar alguna dinámica, puedes pensar, como tiene un carácter armónico, que la nota más importante sin duda es el fa, porque es la más aguda en los bajos. Puedes pensar que la menor es piano o mezzopiano, porque es reposo armónicamente hablando. Re menor, como es una subdominante, va con semitensión, puedes pensar en un mezzoforte. Y cuando llegas a la dominante, tratas de tocar forte, porque ahí está la tensión máxima. Podría quedar así. Es necesario también preparar cada 2 tiempos la mano derecha, pero los bajos son largos, no necesito apagarlos. Voy a preparar las notas de la mano derecha solo cada 2 tiempos. Primero sobre la menor, después sobre este mi mayor, que tiene una nota con retardo, y después mi mayor pleno. Voy a hacer el ejemplo.
Compás 10, 11 y 12 tienen una mención especial porque los bajos no se pueden superponer. Hay mucha gente que toca este estudio 13 así. Y cuando está tocando la posición de mi séptima en el segundo tiempo, se olvida de apagar el La del La menor anterior del primer tiempo de ese mismo compás. Se entremezclan armonías que no corresponden. ¿Ves qué desagradable queda? ¿Y cuál es el recurso y cómo lo podemos solucionar? Apoya el bajo. El apoyo del bajo va a apagar el La que estaba resonando. Mira, te lo hago en cámara lenta. Cuando toco el bajo apoyado, el La desapareció. Y cuando toco el La de vuelta, con el revés del pulgar apago el Mi anterior. Sin tener superposiciones de armonías que no corresponden y que sería un error bastante grueso de interpretación. Recuerda que si quieres saber más sobre todos estos conceptos, puedes escribirme a mi mail carloseeugeniosanti76@gmail.com, ya sea para mi libro o para clases online privadas. Es necesario que consigas un mentor lo antes posible para llevar tu juego a otro nivel. Tu tiempo vale oro. Espero que este video te haya ayudado e inspirado. Recuerda que siempre puedes convertirte en un gran maestro. No pongas fechas en el almanaque. Tu cambio comienza ahora. ¡Viva la música! ¡Chau!